despedido y el trabajador, aparentemente en forma justificada, pero el trabajador señala que no fue así. Entonces, en la demanda que va a interponer, entre otras prestaciones, aparte de los 3 meses de los salarios caídos, tendrá que incluir también la parte proporcional de las vacaciones, ¿correcto? ¿Cómo se van a pagar estas? Bueno, se van a pagar hasta el momento en que él salga del trabajo. O dicho de otra manera, quiero suponer que un trabajador estuvo laborando con un patrón 4 años cerrados, ¿correcto? Ahí no hay ningún problema, porque el trabajador, acuérdense que la regla que vimos el día de ayer, tiene derecho a 12 días de salario, ¿sí? El salario que esté devengando. Pero ¿qué tal si ese trabajador laboró nada más 3 años, 5 meses? No llegó a los 4. Entonces, como hay que cumplir, tiene que pagarle primeramente 10 días por los 3 años y la parte proporcional que le deben se la tienen que pagar en función de los acercarse si fueron más de 6 meses a los 4 años, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que los trabajadores también tienen derecho a que la parte proporcional de todos, de todo el tiempo que estuvieron laborando con el patrón, se tiene que necesariamente, se les tiene que pagar a los trabajadores, ¿sí? Y en la demanda que metan, si es que no están conformes con ese despido, pues van a solicitar también como prestación ese pago de las vacaciones. ¿Sí estamos más o menos claros? Sí. Entonces, ya vimos, vamos subiéndole ya a la demanda que ustedes van a hacer o al derecho que tienen los trabajadores cuando demandan. Ya habíamos quedado que era 3 meses de salario, era salarios caídos o salarios o vencidos o salarios devengados según sea la situación. Si eran salarios caídos, dijimos que eran por el primer año y después del primer año, si continuaba el asunto, había que pagarle en función de 15 meses, un porcentaje del 2%. Ahora habrá que agregarle también esta parte proporcional de las vacaciones. ¿Sí? Sí. En la demanda. Muy bien, ¿qué más vimos? ¿Qué pasa con los trabajos continuos? ¿Cuándo se les va a pagar las vacaciones? Con los discontinuos. Sí. Pues a lo que dice la ley se le tiene que pagar el número de días trabajados en el año por proporción. Ahí sería, por ejemplo, entre no sé, el trabajador y el patrón hacer el acuerdo. Carolina, ¿qué pasa con los trabajadores que trabajan discontinuamente con un patrón? Y hablo de discontinuos cuando no es trabajo de todos los días. ¿Qué se les va a pagar? ¿Cuánto se les va a pagar vacaciones o no se les va a pagar vacaciones? Y se les va a pagar, si se les va a pagar, ¿en cómo funciona este pago? Arlene. Maestro, Sí, dígame.
Aquí en el artículo 77 dice, los trabajadores que presten servicios discontinuos y los de temporada tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones en proporción al número de trabajados en el año. Entonces, si por ejemplo, no sé, un trabajador solamente trabaja 2 meses en el año por la temporada de diciembre, de noviembre y diciembre o parte de enero, se le va a pagar nada más por esos 2 meses y medio que laboró. Claro, Ah, ok. claro. Ahora, ¿pero cuándo se les va a pagar? Ahí entraría, por ejemplo, maestro, el que se les pague cuando terminen sus labores de la temporada o lo que tenían por hacer. Se les paga de esa manera a ellos. Puede ser una vez, pero también puede ser que se les pague cada año. O sea, ella empezó a trabajar este día, Ujú. ¿sí? Sí. Entonces, ellos tendrán derecho al pago de vacaciones el día 2 de abril del 2021, ¿correcto? Ujú. En esa fecha tendrá derecho a que se le paguen a partir de esa fecha tendrá derecho a que se le pague su parte proporcional de vacaciones, Ujú. dependiendo de los años que laboró. Si laboró un año, pues evidentemente que hay que sacar, si por 365 días del año se le pagan 6 días, ¿cuánto se le pagará por el tiempo que efectivamente estuvo laborando para el patrón? De acuerdo a esa temporalidad, ¿sí? Lo mismo Ujú. pasa si es el siguiente año, si ya tiene 2 años trabajando con él, de la misma manera la proporción que se le saca sería en función de los 8 días y así sucesivamente. Aquí hay dos formas de hacerlo. Esperar que venga todo el año a que regrese ese trabajador a su segundo año, o bien, terminándose la temporada, ahí mismo pagarle sus vacaciones, de acuerdo al tiempo que efectivamente laboró, ¿sí? Sí. Trabajos de temporada. Pero a veces, yo les decía ayer que eh, hay trabajadores que laboran nada más 3 días con el patrón o con varios patrones laboran durante la semana. Pues todos ellos, al llegar el año en que empezaron a laborar, dependiendo de los días que trabajaron, se les tiene que pagar en parte proporcional sus vacaciones. Sí, más o menos, esa es la idea. Maestro, pero entonces tendría que ser como con una regla de 3. Sí, sí, tendrías que sacar una regla de 3 para saber cuánto le corresponde a ese trabajador. Maestro, y en el caso de que no regrese el trabajador, ahí Ajá. no habría problema para el patrón, porque No, fue el trabajador el que no regresó, ¿verdad? no, por ejemplo, hay personas, por ejemplo, que, sobre todo en los trabajos de temporada, para evitarse que si regresan o no regresan el siguiente año, generalmente cuando se les paga su último salario, se les paga esa parte proporcional de vacaciones, entre otras prestaciones, ¿no? ¿Sí? Al momento que se van retirando, porque ya no los van a ver hasta el próximo año. Pero aquí la idea es que año con año se va incrementando, así como se incrementan para los trabajadores que laboran normalmente todos los días, también a ellos les corresponde. Y la función de ellos, en función de... No se escucha nada. Se apagó su micrófono, maestro. Perdón, que le digo que en función de que ese trabajador labore exclusivamente los días, algunas veces o no temporalmente, no todos los días, se le tiene que pagarle parte proporcional conforme llega el año. Si son trabajadores de temporada, generalmente los patrones lo que hacen es pagar, al terminar la temporada les pagan su parte, entre otras prestaciones, le pagan su parte proporcional de esas vacaciones. ¿Cómo? Con una regla de 3 simple, partiendo siempre de la base de que si por 365 días del año se les paga 6 días, 8 o 10, dependiendo de los años, pues ese mismo trabajador, si labora en forma de temporada, pues también se le va a pagar en la misma proporción de los días
que corresponden como si hubiera laborado todo el año. ¿Sí estamos más o menos o no? Sí, Sí. maestro. Maestro, yo tengo una duda. A ver, dígame. ¿Es obligatorio pagar a todos los trabajadores las vacaciones? Sí, es obligatorio. ¿Y si viene estipulado en un contrato que no se pagan las vacaciones? Simplemente no sé, esa cláusula es inexistente, es nula. Ah, ok. Porque, por ejemplo, mi hermana antes laboraba en una escuela privada y en el Sí. contrato decía que no se iba a pagar vacaciones. Y pues ya ahorita ya está en una de gobierno y ahí pues sí se le pagan las vacaciones, ¿no? Pero pues se me hacía raro eso que A no lo se le mejor, a lo otorga. mejor se está refiriendo, licenciada, a Ajá. pagarles el dinero en efectivo, su salario normal. No se estaba Ok. refiriendo a las vacaciones necesariamente. Ah, pues en sí, según yo, era que no se le pagan las vacaciones. Y Sí, sí volvió al ciclo escolar siguiente. sí, sí, sí. Acuérdense que los ciclos escolares, tanto en las escuelas primarias Sí. como en las escuelas particulares, pues generalmente descansan entre julio, finales de junio y todo julio, o inclusive hasta agosto, ¿no? Para un profesor en una escuela particular, pues ellos descansan todos esos meses y se les paga su salario y aparte se les da sus vacaciones. Entonces aquí lo que probablemente pasa en las escuelas particulares es que cuando les dicen no te vamos a pagar las vacaciones, se están refiriendo a ese periodo de tiempo que dura entre que termine un ciclo escolar y comienza el otro ciclo escolar. ¿Sí? Sí. No necesariamente las vacaciones son como estas vacaciones de las que estamos hablando y que establece la Ley Federal del Trabajo. Las dos son vacaciones, por supuesto, pero su origen es el término de un ciclo escolar y el inicio de otro ciclo escolar. ¿Sí? Ah, ok, sí, sí. Durante ese tiempo no se les va a pagar su salario, no se les va a pagar nada. ¿Sí? Ujú. Pero en cuanto a las vacaciones que nosotros estamos viendo que establece la Ley Federal del Trabajo, a ese tipo de vacaciones, evidentemente que su hermana tenía derecho a que le pagaran esos 6 días, 8 días, 12 días, no sé cuántos días o cuántos años laboró para esa empresa, ¿no? Ah, ok, ok. Sí, pero por lo que respecta a lo que usted me pregunta, Ujú. repito, son las vacaciones que tienen como origen en los términos de los ciclos escolares y el inicio del otro, Ah, ok, ya. ¿sí? Ujú. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, entonces vamos a continuar. También las leyes establecen que los trabajadores siempre y en todo momento tienen que disfrutar de por lo menos 6 días continuas de vacaciones. Cuando estamos hablando del primer año, pues no hay ningún problema, ¿sí? Porque son 6 días continuos que obligadamente se le tienen que dar al trabajador. Pero después del primer año, como la ley nada más obliga a que sean 6 días continuos, y en el segundo año ya ellos tienen derecho a 8, en el tercero a 10 y en el cuarto a 12, muchas veces los patrones, de acuerdo a su situación laboral o comercial, muchas veces dicen a los trabajadores, ¿sabes qué? Te voy a dar nada más 6 días el mes que entra y los otros 6 días te los voy a dar posteriormente. O, ¿sabes qué? Te voy a dar 8 días y te voy a dar 4 días después en caso de que sean, el derecho del trabajador sean 12 días. O sea, de alguna manera los entremezclan los patrones para efectos de que un trabajador no se le vaya de la empresa todas las vacaciones en forma continua. Repito, pero las primeras 6, esas obligadamente se las tienen que dar. ¿Sí? En forma continua. No pueden decirle a su patrocinador que no le pueden dar en forma continua, ¿sí? Esa es una práctica. La siguiente práctica puede ser que muchos patrones les dicen a sus trabajadores, mira, te voy a dar 6 días o 7 días o 8 días continuos. Y si hay algunos restan, te los voy a dar durante el año cuando se te ofrezca alguna situación o aspecto personal en la que no puedas venir a trabajar, ¿sí? Y te la voy a contabilizar de tus vacaciones. O sea, muchos patrones prevén, junto con los trabajadores, que hay circunstancias a veces que el trabajador
por cuestiones personales, ¿sí? No pueden ir a veces a trabajar y ya no tienen vacaciones y no tienen días de descanso para esas fechas. Entonces los patrones y ellos pactan muchas veces que una vez que ya se le hayan otorgado las vacaciones, una vez que tenga alguna urgencia personal, pueda utilizar algunos días que le queden de reserva de esas vacaciones. ¿Sí? Sí está más o menos clara las dos ideas. Sí, Ana Civillé, ¿sí quedó claro? Sí, maestro. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esto, lo único que la ley exige a los trabajadores y a los patrones es que les den 6 días continuos. De ahí en más, no hay ningún otro problema, si es que tienen derecho a más vacaciones. ¿Correcto? Ahí las pueden cambiar, las pueden catafixiar de alguna manera para efecto de que o salgan en dos periodos durante el año o que guarden algunos días para cuando tengan algún problema de tipo personal para que las puedan utilizar y no se les descuente el día. ¿Sí? Muy bien. Otro principio muy elemental es en cuanto a las vacaciones. Les decía yo ayer que las vacaciones no pueden compensarse con una remuneración. ¿Sí? Los patrones no tienen derecho ni tampoco los trabajadores la obligación de laborar en sus vacaciones. No obstante lo que les pueda ofrecer el patrón, ¿sí? Esto cuando menos en la ley se establece y que supongo yo muchos patrones realmente lo respetan, ¿no? Pero hay otros patrones que desgraciadamente no es así. Por la razón que sea, ellos pueden tener argumentos de carácter laboral válidos, como por ejemplo que ese trabajador sea una pieza importante en su empresa y que digan, ¿sabes qué? No te puedes ir de vacaciones, yo te ocupo aquí. Entonces en vez de que salga, yo te voy a pagar tus vacaciones normales y te voy a pagar otro salario o salario doble. Muchos trabajadores lo aceptan, tenemos que reconocerlo de esa manera, pero en principio la ley señala que no, eso no se puede hacer. De ningún tipo de remuneración se le puede hacer a los trabajadores a cambio de sus vacaciones. En todo caso, tienen que disfrutarlas obligadamente porque es parte o forma de deshogar un poco el síndrome del quemado que ya hemos hablado de ellos, ¿sí? De desintoxicarse un poco de esas obligaciones que diarias tienen los trabajadores y que muchas veces los tienen ya muy no a gusto trabajando o haciendo la labor para la que fueron contratadas. ¿Correcto? Muy bien. También es importante señalarles que la ley establece algo que se le llama prima vacacional. ¿Sí? Y que es un pago que el patrón también tiene que hacerles a los trabajadores al momento en que les da las vacaciones. Y el porcentaje que la ley establece es un 25% por lo menos. ¿Sí? Eso se le conoce como la prima vacacional. Y los trabajadores tienen derecho a que se los otorguen ese porcentaje cuando ellos van saliendo de vacaciones. Porque se supone que esa cantidad es un dinero extra que les debe de servir para que puedan disfrutar de esas vacaciones. ¿Sí? Bueno, huelga decirles que pues realmente son cantidades muy pequeñas, ¿no? Porque se les saca el porcentaje, por ejemplo, si fueron 6 días los que le dieron de vacaciones, pues un 25% sería el pago de 2 días nada más, ¿sí? 2 días más como pago extra a los 6 días de vacaciones, ¿sí?
sea, habrá que sacarle la proporcional al monto que reciben por los 6 días de vacaciones para establecer ese porcentaje, ¿sí? Si fueron 8 días, pues de igual manera es el 25% de esos 8 días, ¿sí? Y así sucesivamente. Siempre será el pago del 25%. La ley señala que este derecho no podrá ser menor a ese 25%. Luego entonces, pues puede ser otro que pacten los trabajadores, ¿no? Generalmente es de risa esto por los salarios que percibimos en el país, pero una persona que tenga un buen ingreso, un buen salario, pues evidentemente que sí representaría una buena cantidad de dinero para que tome sus vacaciones. Correcto. Los sindicatos también, en los emplazamientos a huelga, en las revisiones contractuales, generalmente esta prima tratan de incrementarla como una prestación que puedan tener los trabajadores. Igual que cuando vimos la prima de... Dominical. Sí, la prima dominical. Igualmente, buscan incrementarlas porque es una manera, pues, de beneficiar a los trabajadores y que no se pongan tan agresivos en cuanto al monto directo al salario de los trabajadores. ¿Sí? Muy bien. Por último, en cuanto a este tema, es nada más recordarles que las vacaciones, las partes se ponen de acuerdo generalmente cuando se deben de otorgar después de que cumpla años el trabajador. Sin embargo, muchas veces no se ponen de acuerdo patrón y trabajador en relación con estas, cuándo van a disfrutar las vacaciones. Y cumplen las vacaciones y le empiezan a golpear la mesa al patrón. Oye, ya cumplí un año, dame mis vacaciones. Entonces, a ese respecto, si las partes no se ponen de acuerdo, si las partes no pueden establecer una fecha para que las disfruten, la ley establece como solución que el trabajador y el patrón, más bien el trabajador, tiene el derecho a que se le otorguen esas vacaciones durante los siguientes 6 meses de que se originó esa relación de trabajo, ¿sí? O sea que en términos prácticos, yo cumplí el año y yo, aunque tengo derecho a exigirlas, el patrón me las puede conceder dentro de los próximos 6 meses, ¿sí? Generalmente no hay conflictos en relación con eso, ¿sí? Pero muchas veces hay trabajadores, tenemos que decirlo, y también patrones, que son muy necios, ¿sí? Y que quieren obligadamente que el trabajador salga una determinada fecha, ¿sí? Entonces el trabajador puede hacer uso de este mismo recurso y decirle, ¿sabes qué? Yo no los quiero ahorita, los quiero hasta fulana fecha. No, pero que sí, pero está dentro de los 6 meses, que la ley nos concede también para que yo las pueda disfrutar. Generalmente a veces es un motivo de conflicto. Por regla general no debe ser de esa manera, ¿sí? Pero bueno, se supone que en esos 6 meses deben de llegar a un acuerdo en cuanto a ello. ¿Sí estamos claros? También la ley establece por ahí que se les debe dar una constancia, ¿no? Que contenga la antigüedad y el periodo de vacaciones que les corresponden y la fecha en que deberá de hacerlo. Esto casi nunca lo realizan los patrones. Repito, se ponen de acuerdo simplemente cuándo, después del año, cuándo lo van a cumplir el año. Bueno, a partir de ahí, en el periodo de los 6 meses lo hacen. Habrá trabajadores que sí luego lo hagan, habrá otros que no y tengan que esperarse a que pues se pueda conceder, ¿no? Inclusive a veces hay rifas para las vacaciones, hay una serie
de cosas en las que pueden estar de acuerdo patrón y trabajador para que se lleven a cabo de la forma más armoniosa. Correcto. Preguntas. Ana Laura. No tengo ninguna pregunta según yo. ¿Segura? Creo, ¿sí? Fernanda. ¿Cómo? Creo que igual no tengo ninguna duda, creo que sí lo he entendido bien hasta ahorita. Muy bien. Entonces, Maestro, dígame. yo tengo una duda. Dígame. Nada más, si me podría repetir, por favor, lo del artículo 76, porque estoy checando mis apuntes y me faltó un poquito de lo que comentó el día de ayer respecto al aumento por año, porque sí entendí que el primer año son 6 días y ya Sí. después se va a ir aumentando 2 días por cada año hasta que llegue a 12 y a partir de ahí sería, a partir del cuarto año dice aquí que se van a aumentar 2 días por cada 5 de servicios. Entonces ahí nada más sería calcular en el rango de años laborales que es el trabajador para determinar cuántos días se le va a dar. ¿Es correcto? Ah, ok. Correcto. ¿Sí? Sí. No se preocupen, va a ser motivo del examen esta pregunta. Bueno, los voy a poner a sacar cuentas. O cuando menos no que le saquen las cuentas bien, sino que me digan qué es lo que les corresponde nada más. Ya le dije, a los estudiantes de Derecho no les puedo exigir precisión, pero sí les puedo exigir que conozcan cómo es la forma de aterrizar. ¿Correcto? Sí, maestro. ¿Alguna otra pregunta en relación con este tema de las vacaciones? Muy bien. Si no hay preguntas, sí les voy a pedir mañana que por favor vamos a entrar a ver el salario. Y el salario tiene varias formas de pago. Dice que puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o a cualquier otra forma. Me interesa que le den una buscada qué es un salario a precio alzado. ¿Sí? Porque mañana lo vamos a tocar este tema. ¿Podría Sí. repetir, profe? ¿Sí? ¿Un salario qué? A precio alzado. Correcto. Y mañana le entramos a ver lo del salario. Ahorita les mando nuevamente la invitación para el día de mañana. Les mando las preguntas, pero sí quiero que por favor se echen un clavado al salario o a precio alzado. Ok. ¿Está bueno? Sí. Dígame. No, está bien lo de precio alzado. Muy bien. Y ya mañana vamos a determinar si vamos a continuar la semana que entra, por lo menos de lunes a miércoles, o si definitivamente la suspendemos hasta por regresarnos. No sé si llamarle vacaciones o a esto, o no. ¿Sí? Ok. Ok, maestro. Mañana vemos eso. Y le voy a cortar porque ustedes saben que aquí de pronto esto se apaga y ya no da más chance. ¿Está bueno? Todo bien, profe. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Gracias, Hasta maestro. mañana. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Gracias. Adiós, adiós, adiós.